Buenos días hermanos, un feliz sábado. Hoy me tocaba predicar en Malvinas, pero bueno, vino la pandemia del COVID-19 e hizo que el mundo se paralice y se cierren los templos. Pero por más esfuerzo que haga el enemigo, no va a poder detener la predicación del Evangelio. Así que no será una barrera para hablar de las buenas nuevas que tiene la palabra de Dios. A través de este medio, que no es la forma más simpática, pero nos permite compartir un momento y seguir nutriéndonos espiritualmente de la palabra de Dios. Leemos en Salmos 119, 114, que nos dice: Tú eres mi escondite y mi escudo, en tu palabra he puesto mi esperanza. En esta mañana me voy a situar por un momento en Entre Ríos, mi provincia, donde está ubicada la primera iglesia adventista de Sudamérica. Y me voy a ir un poco a la historia, y según el censo de 1895, la provincia de Entre Ríos contaba con 292.019 habitantes, una población menor a la que tiene la ciudad de Neuquén. La provincia tiene una superficie de 78.781 kilómetros cuadrados. En esa época tenía casi 4 personas por kilómetro cuadrado. El departamento Diamante, donde está ubicada la primera iglesia adventista, tenía solamente 15.324 habitantes y un promedio de 5 personas por kilómetro cuadrado. En esa zona, a partir de 1876, el puerto de Diamante comenzó a recibir inmigrantes que venían de la zona del Volga, en Rusia, conocido en aquellas tierras como alemanes del Volga. Por ese motivo, se le dice o se llaman a las personas de origen alemán, se les dice rusos. A diferencia de colonias de inmigrantes anteriores, a la zona de Diamante vino un importante número de cristianos pertenecientes a denominaciones protestantes. A los pocos años llegó al puerto de Diamante, más precisamente en 1890, Jorge Riffel, su esposa María Ziegler y su hijo David. Sin saberlo, la familia de Jorge Riffel se convirtieron en los primeros misioneros adventistas de sostén propio. O sea que ellos mantenían el ministerio de su propio bolsillo. En el puerto lo estaba esperando Reinhard Hetzel para trasladarlo hasta su casa. Ellos iniciaron la marcha en un carro ruso, un carruaje típico que usan en las colonias alemanas, por una distancia de 10 kilómetros para llegar a su casa. Sobre este particular viaje comentó algunos detalles el hermano Hesse y dijo lo siguiente: antes que el hermano Riffel volviera de Kansas, Estados Unidos, recibí una carta de mi hermano que vivía allí y también otra del hermano Riffel, en la que me decían que este último vendrá para traernos la verdad del sábado. Yo vivía a 2 leguas, estos son 2 leguas, cada legua tiene 5 kilómetros, sería un total de 10 kilómetros, de la aldea protestante, cerca de Diamante. Cuando supe que había llegado, enganché mi caballo y fui a verlo. Empezó a hablarme de mi hermano, pero yo le dije: no me hable de mi hermano, háblame de la verdad. Y un vecino dijo lo siguiente, refiriéndose al hermano Riffel que acababa de llegar, dijo:
él no ganará nada aquí en la aldea protestante. A lo que yo le respondí, ya me ha ganado a mí. El segundo día vino la gente a mi casa, había 60 presentes. La primera persona que gané fue mi esposa. Luego tuvimos reuniones todas las noches, dimos estudios bíblicos y predicamos por todas partes. Al llegar, el pastor Francisco Westphal empezó a trabajar y pronto ganamos 120 miembros y nos dividimos en dos iglesias, a saber, una Diamante y Ramírez. El pastor Francisco Westphal fue el primer pastor adventista que trabajó en esas tierras y consideró a Riffle y a Hexe como auténticos apóstoles del adventismo en Sudamérica. En la provincia, prácticamente aislada del resto de la Argentina, vamos a recordar un poquito algunas características que no son tan lejanas, ya que la primera vía que comunicó terrestremente a la provincia fue el túnel subfluvial Hernandarias, que fue inaugurado el 13 de diciembre de 1969. O sea que no estamos hablando apenas hace unos 51 años atrás, más o menos, que unió Paraná con Santa Fe. Pero pese a todas las dificultades, Dios escogió ese terreno para organizar su primera iglesia en Sudamérica. Hoy la obra del adventismo se fue multiplicando y avanzando sobre todas las provincias. Cabe recordar lo que dice Elena G. de White en el libro Notas Biográficas de Elena G. de White, en la página 217, ella nos dice: puedo decir, alabado sea Dios. Al ver lo que el Señor ha hecho, me lleno de admiración y de confianza en Cristo como director. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. ¿Cuánta verdad en esta declaración? Al repasar la historia de los pioneros, podemos ver cómo Dios estuvo al lado de cada uno de ellos. Hoy también, en época de pandemia, donde no podemos ir a la iglesia, no podemos ver a nuestros seres queridos y en muchos casos no podemos salir a la calle. Es un momento donde nos lleva a no olvidar el pasado y cuidado que tuvo Dios con nuestros antepasados. En la Biblia tenemos muchos casos de esa protección. Es cuestión de repasar y lo vamos a hacer para encontrar algunos ejemplos de los muchísimos que hay. Vamos a repasar brevemente, serán pantallazos. Por ejemplo, en Egipto, cuando la dureza del faraón, obstinado en no dejar partir a su pueblo, Dios, por medio de Moisés, le dijo que iba a matar a todos los primogénitos, ya sean personas o animales, que habitaban en Egipto. En Génesis 12, 7 y 13, en el versículo 7, dice: tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los dos postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Versículo 13. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo, así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. En el Antiguo
Testamento, como lo dije antes, hay muchísimos ejemplos del cuidado que Dios tiene para con nosotros. Por ejemplo, cuando Dios abrió el Mar Rojo para que pase su pueblo, donde pasaron todos en piso seco, y al querer pasar los egipcios, el mar se cerró sobre ellos. También la protección a los espías y la familia de Rahab, el cuidado que tuvo con Elías, con Jonás, con Daniel y sus amigos, entre un montón de ejemplos que podríamos seguir nombrando. En el Nuevo Testamento habla del cuidado que tuvo con José y María. En San Mateo 2:13 nos dice lo siguiente: cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a la madre y huye a Egipto. Quédate allí, que yo te avisaré, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Todos conocemos el relato bíblico, el cumplimiento, cuando comienza la gran matanza de niños, todos menores de 2 años, es algo que está en la historia, y que Herodes se ensañó para poder terminar con todos los niños para eliminar al rey que había nacido. Pero el Señor se adelantó y lo mandó a Egipto. Y este relato de la matanza de los niños es la base de la costumbre popular que cada 28 de diciembre se usa en la actualidad para hacer chistes y se dice cuando uno cae que te valga la inocencia, en relación al Día de los Santos Inocentes. Pero ese recordatorio tiene un origen trágico, que es la matanza de los niños decretada por Herodes. Pero a su vez podemos ver cómo Dios cuidó de su Hijo. Tenemos en el Nuevo Testamento ya la historia del carcelero que fue salvado de la muerte. Si cualquiera de nosotros hubiésemos estado presos y se abren las puertas de par en par, lo primero que hubiésemos hecho es salir corriendo. Pero Pablo y Silas, junto a los otros presos, se quedaron y le salvaron la vida al carcelero, que estaba a punto de quitarse la vida porque los presos habían sido puestos a cargo de él. Pero mientras dormía se abrieron las puertas de la cárcel y lo lógico que iba a pagar con su vida. Él estaba a punto de quitarse la vida en ese momento, pero vamos a ver lo que sucedió, porque está relatado en Hechos de los Apóstoles, en el versículo 16, en el capítulo 16, versículo 27 al 34. El carcelero despertó, y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó tembloroso a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se lo llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero lo llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda
su familia por haber creído en Cristo. Tenemos las promesas, tenemos el testimonio que quedó escrito en la Biblia sobre el cuidado que tuvo Dios con cada uno de estos personajes bíblicos. Y también podemos repasar nuestras vidas y vamos a encontrar también algunos ejemplos de ese cuidado que tuvo Dios con cada uno de nosotros. Hoy el mundo pasa por un momento de crisis y nuestra responsabilidad es lo que tenemos a la mano, que es cuidarnos del virus. El coronavirus está al acecho. No sabemos a quién atacará ni dónde se encuentra. Solo sabemos que tenemos que cumplir ciertas medidas de higiene y responsabilidad social. Esa es la parte que nos toca a nosotros. La otra parte la dejamos en manos de Dios, que Él actuará de la mejor forma. Nadie está libre de esta pandemia. Yo sé que me puede tocar en cualquier momento, pero tengo que tener la certeza de que Dios está al mando de todo y que si confío en Él, sé que no dejará hueca su promesa de preparar un lugar en las mansiones celestiales. San Juan 4:2 nos dice esta maravillosa promesa. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuere así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y en el versículo 3 duplica la promesa. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevarlos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Hermanos, ya falta poquito, es muy poco el tiempo que falta para que esa promesa se cumpla. Cada vez está más cercana, cada vez está golpeando nuestra puerta y cada vez no tenemos que dejar pasar la oportunidad de prepararnos para cuando Cristo venga. Y así tener ese privilegio de ver esas mansiones que Cristo prometió preparar. Mansiones que, como dice en una parte de Apocalipsis, que ojo humano no vieron jamás. Hoy es el lugar para entregarnos a Jesús y orar. Pero no solo inclinando nuestra cabeza de reverencia, sino lo fundamental de todos, que es inclinar nuestro corazón ante nuestro Creador y Redentor. Vamos a orar, hermanos, antes de terminar. Querido Padre que estás en los cielos, te doy muchas gracias por las bendiciones recibidas. También te queremos dar gracias porque a pesar de que no podemos estar reunidos en la iglesia a través de distintos medios puede llegar a nuestro hogar. Te agradecemos porque tenemos una radio que puede alcanzar los lugares que seguramente nosotros no podemos llegar. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos acompañe para poder prepararnos para recibirte cuando tú vengas en las nubes de los cielos. Señor, cuida de tu iglesia, cuida de tus instituciones, por favor. Te lo pedimos, no porque lo merecemos, sino en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y que nos podamos encontrar muy pronto reunidos en nuestro templo. Mi deseo y oración es que cuando Cristo venga podamos recibirlo y decir, bienvenido Señor, te estábamos esperando. Dios los bendiga. Amén.